Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy vamos a ver conectividad por aristas y conectividad por vértices. En realidad hoy solo vamos a ver las definiciones y un teoremita muy sencillo pero que puede llegar a ser muy útil. Entonces vamos a ver eso y por supuesto vamos a usar todos los conceptos de que una gráfica sea conexa y muchas cosas relacionadas con la conexidad de una gráfica, así que si te has perdido los capítulos pasados, definitivamente velos a checar en la i que dejo por allá. Ahí voy a poner la lista de reproducción para que vayas a ver los episodios que te has perdido. Pero bueno, vamos a empezar con esto, pero antes me gustaría agradecer muchísimo a todos mis patrons y mis miembros del canal que están apareciendo en los créditos aquí abajo. Si tú también te quieres volver un patron o un miembro del canal, te lo agradecería muchísimo, me apoya muchísimo. Definitivamente velo a checar en el link que está en la descripción o apriétale la caja que dice unirse o join, que está al lado de la caja de suscripción. Pero bueno, vamos a empezar con esto. A ver, en primer lugar, ¿a qué se refiere con esto de conectividad o conexidad? Bueno, conexidad es que una gráfica se pueda llegar de cualquier vértice a cualquier otro vértice de la gráfica a través de un camino. Por ejemplo, si yo quisiera llegar de este vértice a este vértice, pues puedo hacer un camino así o un camino así y se puede llegar. Una gráfica que no es conexa, por ejemplo, pues sería una gráfica que es así, por decir lo que sea, porque pues de este vértice a este, por ejemplo, no hay ningún camino que los conecte. Entonces, eso es la conexidad. Entonces, a nosotros nos gustaría, bueno, la conectividad a mí me gusta pensarla como la generalización de dos cosas. Una es lo de la conexidad. Nosotros tenemos que una gráfica pues tiene cierta fortaleza, por así decirlo, si es conexa, porque pues están unidos los vértices. Pero ¿qué pasa si nosotros quitamos a este vértice? Si nosotros quitamos a ese vértice, entonces nuestra gráfica automáticamente se vuelve disconexa. Incluso si tuviera, por ejemplo, otra arista aquí, se vuelve así, es disconexa. Entonces esa es una gráfica que es relativamente endeble y este vértice obviamente se llama un vértice de corte. Y lo mismo para las aristas. Si yo tengo una gráfica, por ejemplo, así, pues esta gráfica sí es conexa, pero si yo quito a esta arista, pues me quedo nada más con dos trayectorias de longitud 1 y entonces se vuelve disconexa y esa es una arista de corte o un puente. Entonces a nosotros a lo mejor nos interesa no solamente saber si es conexa o no, sino qué tan conexa es, qué tan rígida es nuestra gráfica, o bueno, no rígida, sino qué tan fuerte es, qué tan resiliente a que se descomponga alguna cosa, una cosa así, es nuestra gráfica. Y entonces, la cosa con las gráficas conexas es que siempre existe un camino, pero ese camino puede ser único. Por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol, pero si nosotros agregamos alguna otra arista, por ejemplo, a lo mejor podemos tener dos caminos para llegar, de manera que si se descompone algo por este camino, nosotros podemos llegar todavía por el otro camino. Entonces, esa es una arista que está más conectada, que tiene una conexidad más fuerte. Entonces, nosotros vamos a tratar de generalizar un poco, o más bien no generalizar, sino expandir nuestro concepto de conexidad para poder distinguir cuando una gráfica está más conectada que otra. Y además esto va a ser una generalización del concepto de vértice de corte y el concepto de arista de corte, los cuales son conceptos muy, muy útiles, pero ¿qué tal que nosotros no queremos que sea un solo vértice de corte, sino que nosotros queremos quitar dos o más vértices y que eso corte a la gráfica? Por ejemplo, si yo quiero quitar estos dos, pues ningún vértice es de corte, pero yo sé que si yo quito a esos dos vértices, entonces ya desconecté la gráfica. ¿Cómo se puede generalizar ese concepto también? Entonces todo eso lo vamos a generalizar en este momento con las siguientes definiciones. Entonces, como nosotros queremos pues fortalecer los conceptos de conexidad, entonces para nosotros G siempre va a ser una gráfica conexa en todas las definiciones que vamos a tratar en esta ocasión. Entonces, en primer lugar, un conjunto de corte, y pues por lo general no es raro que especifiquemos un conjunto de corte de vértices, o a veces le vamos a decir simplemente corte, es un subconjunto del conjunto de vértices de G, tal que G menos B', cuando nosotros quitamos a esos vértices, se vuelve una gráfica disconexa. Entonces, eso es un conjunto de corte o un corte
simplemente. Entonces, por ejemplo, un corte de esta gráfica es el conjunto B' que tiene a estos dos vértices, porque si yo quito esos dos vértices, la gráfica se vuelve disconexa. Entonces ese sería un corte o un corte de vértices o un conjunto de corte de vértices de esa gráfica. Entonces, bueno, dije ahí que nosotros estábamos pensando en que G era una gráfica conexa, porque si nosotros pensamos que G es disconexa, entonces el vacío, el conjunto vacío, es corte de vértices. De hecho, esto es un sí solo sí, porque si es disconexa, entonces nosotros no tenemos que quitar nada para que se desconecte. Nosotros quitamos nada y ya es disconexa. Sin embargo, si nosotros no quitamos nada y se vuelve disconexa, entonces es porque era disconexa originalmente. Entonces, ese es un sí solo sí. De manera que pues no tiene tanto sentido hablar de conjuntos de corte o cortes de vértices si nuestra gráfica ya es disconexa para empezar. Y pues como es usual en teoría de gráficas, nosotros vamos a especificar la cantidad de elementos de nuestro corte o de nuestro conjunto de corte poniendo el número al lado. Entonces B' es K corte, o incluso podemos decir K conjunto de corte, si es de corte y la cantidad de vértices es K. Entonces pues ya decir sea un conjunto o sea B' un 3 corte, pues ya sabemos que es un conjunto que tiene 3 elementos y que es de corte. Entonces, otra observación, por ejemplo, es que si G tiene a todo par de vértices adyacentes, ¿qué quiere decir esto? Que cualesquiera dos vértices que nosotros tomemos en nuestra gráfica G van a estar unidos por una arista, por lo menos forzosamente. Entonces, un ejemplo de una gráfica que es así, pues sería, por ejemplo, empezamos con la completa, pero puede tener multiaristas, puede tener lazos. Esa sería una gráfica que cualquier par de vértices es adyacente. Cualquier par de vértices distintos, de hecho, debería decir, son adyacentes. Y en este caso, G no tiene conjunto de corte. Y de hecho, este es un sí solo sí también, porque si nosotros tenemos dos vértices B y U que no son adyacentes, entonces pueden ser adyacentes a todos los vértices que quieran de aquí en medio, pero no son adyacentes entre sí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro conjunto de corte? Pues nosotros quitamos a todos estos y entonces nosotros obtenemos a simplemente B y U que no están unidos por aristas porque no eran, digamos, déjenme poner, B' es B menos U y B. Entonces quitamos a todos excepto a U y B, y como no eran vecinos o no eran adyacentes en G, entonces pues esta gráfica ya se volvió disconexa porque tiene dos vértices que no son vecinos, que no son adyacentes. Entonces esto es un sí solo sí. Si notan ustedes una gráfica en la que cualquier par de vértices son adyacentes, pues por excelencia la gráfica conexa, por excelencia la gráfica completa es una gráfica así. Entonces esto sería, por ejemplo, Kn. Pero de hecho, si cualquier par de vértices distintos de G son adyacentes, bueno, de hecho esto va a pasar si solamente si Kn, donde n pues es n de G, es una subgráfica de G. O lo que es lo mismo decir, G es una supragráfica de Kn, porque Kn es la, digamos, la mínima gráfica tal que cualquier par de vértices es adyacente. Como decía aquí, nosotros empezamos con K4 y luego pues a lo mejor completamos más multiaristas, más lazos, pero K4 es la mínima gráfica en la que cualesquiera dos vértices son adyacentes, que tiene 4 vértices. Entonces, si G es así, vamos a decir que es supracompleta. ¿Por qué? Pues porque es una supragráfica de una gráfica completa, o tiene a una gráfica completa como subgráfica generadora. De hecho, es supragráfica generadora de una gráfica completa, o sea, usando todos los vértices. Entonces, pues ya para no decir todo par de vértices distintos de G son adyacentes, pues ya nada más decimos G es supracompleta, y entonces ya entendemos qué significa exactamente esto. Esa sería la definición de que una gráfica sea supracompleta. En particular, una gráfica completa es supracompleta, aunque suene un poco chistoso. Ahora, vamos a definir a un número que va a ser un número que va a ayudarnos a caracterizar más a las gráficas. Esto es un invariante de las gráficas que se va a llamar capa sub G o capa de G
o simplemente capa si no hubiera ambigüedad, digamos si no estamos trabajando con más de una gráfica. Y bueno, para que no confundan las Ks que hago con la capa, la diferencia es que a la capa le pongo una capita. Entonces ya, la capa tiene capa y la K no tiene capa. Ok, entonces va a ser el mínimo de todos los Ks tal que G tiene un K corte. ¿Qué quiere decir esto? Es la mínima cantidad de vértices necesarios para desconectar a nuestra gráfica G. Entonces, a lo mejor nosotros no podemos desconectar a G quitando un solo vértice, pero a lo mejor sí podemos desconectarla quitando 2 o más. Entonces, pues nuestra capa de G va a ser igual a 2. Entonces, bueno, este conjunto no es vacío siempre y cuando G no sea supracompleta. Entonces esta va a ser la definición si G no es supracompleta, pero si G es supracompleta, entonces nosotros vamos a definir a capa de G como n-1. ¿Por qué n-1? Porque si no es supracompleta, entonces ya establecimos que B' se puede obtener quitando 2 vértices. O sea, si G no es supracompleta, esta sería una observación. Entonces, pues capa de G siempre es menor o igual que n-2. Porque, pues, si no es supracompleta, hacemos este truco. Tomamos a los 2 vértices que no son conectados, que no son vecinos, y quitamos a todos los demás vértices. Entonces, nosotros podemos siempre existe un conjunto de n-2 corte. Entonces, pues nosotros siempre podemos quitar a todos los vértices excepto 2 y obtener una gráfica que es disconexa. Entonces nosotros tenemos eso. Así que pues es simplemente natural que si nosotros tenemos a la gráfica supracompleta, pues nosotros digamos pues la supracompleta no tiene conjunto de corte, por lo tanto es la más conectada de todas. Es la gráfica que tiene una conexidad mayor que todas y entonces por eso le ponemos el siguiente número en la lista, que pues es n-1, considerando que todas las demás tienen capa menor o igual que n-2. En general, capa de G entonces va a ser siempre menor o igual que n-1 y capa de G es igual a n-1 si solamente si G es supracompleta. Entonces esta observación pues puede ser bastante útil, puede ser bastante importante, aunque ahorita vamos a probar un resultado un poco más fuerte que va a dejar esta observación pues un poco innecesaria, pero es importante notarlo en este momento. Y pues este número capa va a tener un nombre especial que se va a llamar la conectividad de G. Entonces, pues ya nosotros vamos a hablar de qué tan conectada está la gráfica, cuál es su conectividad. Entonces, obviamente una gráfica que tiene una conectividad mayor, digamos que tiene conectividad igual a 2 o más, pues va a ser una gráfica que va a tener cierta fortaleza, que no va a ser fácil desconectarla. Vamos a tener que quitar o vamos a necesitar que se descompongan, digamos si estamos pensando en que es como una línea de tren, de metro, una cosa así, que se descompongan varias estaciones para que la gráfica se desconecte realmente. Y una definición final antes de pasar al caso de las aristas es que si K es menor o igual que capa de G, entonces decimos que G es K conexa. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que si nosotros quitamos menos que K vértices, entonces nosotros no vamos a desconectar a G. Lo voy a escribir de hecho, si quitamos... Entonces, por ejemplo, una gráfica 2 conexa, por ejemplo un ciclo, o es más, voy a poner una gráfica que va a ser así. Esta gráfica es 2 conexa. ¿Qué quiere decir eso? Que si quitamos un solo vértice, no desconectamos. En realidad la conectividad de esta gráfica me parece que es 3. No es cierto, porque si quito este y este, entonces ya es desconexa. Es 2. O incluso si yo hiciera a la gráfica completa, pues esta gráfica tiene conectividad igual a 3. Sin embargo, podemos decir que es 2 conexa. Si quitamos un solo vértice, no desconectamos. Tampoco si quitamos 2, pero de todas formas es correcto decir que es 2 conexa. Como que nosotros estamos diciendo algo que es a lo mejor menos fuerte, pero de todas formas nos ayuda a ser lo suficientemente específicos. Así como decimos que la gráfica pues es conexa, tiene una conectividad mayor pero es conexa. Entonces que sea 1 conexa quiere decir que es conexa, que sea 2 conexa pues ya quiere decir que tiene un conjunto de corte que es mayor o igual que 2 y posiblemente mayor. Si es 3 conexa pues va siendo más fuerte y ya si nosotros decimos directamente su conectividad ya decimos pues es
3 conexa, pero ya no es 4 conexa, digamos. Entonces, pues para hacer un poco más corto lo que decimos, de repente sí es útil decir esto. Decimos así como de, pues si nosotros tenemos una gráfica 2 conexa, pues ya estamos diciendo tiene conectividad igual a 2 o mayor. Entonces si una gráfica tiene capa muy alta, significa que es muy resistente, pero por otro lado, si capa de G es igual a 0, eso va a pasar si solamente si G es disconexa, o de hecho hay otro caso, si G es trivial. De alguna forma las gráficas triviales son un poco raras. La gráfica trivial no es disconexa, sin embargo tiene conectividad igual a 0, porque pues la gráfica trivial es como un solo punto. Entonces eso viene porque la gráfica trivial pues es la gráfica K1. Y pues nosotros dijimos que la conectividad de una gráfica completa o supracompleta, pero en particular completa, es n-1, entonces en este caso es 1 menos 1 es 0, entonces la trivial también tiene capa igual a 0, para no irnos con la finta en ese sentido. A ver, para poder definir la misma cosa, pero con vértices, voy a usar una definición auxiliar antes que dice sean U y U' subconjuntos de B, del conjunto de vértices de G, entonces nosotros vamos a definir a este conjunto que se va a llamar el conjunto de conexiones entre U y U', y va a ser el conjunto de todas las aristas, tal que digamos que la regla de asignación, la asignación de A es U', donde U está en U y U' está en U'. Entonces son todas las aristas que uno de los extremos de la arista está en U y el otro de los extremos está en U'. Entonces, pues por eso se llaman el conjunto de conexiones. Son todas las aristas que directamente conectan a U con U'. Es el conjunto, esta es igualdad de definición, entonces le pongo 2 puntitos arriba. Es el conjunto de conexiones entre U y U'. Ok, entonces este es el conjunto de conexiones entre U y U', y por lo tanto nosotros vamos a poder definir para una gráfica conexa G un conjunto de corte de aristas. Aquí sí hay que especificar porque si nosotros decimos un conjunto de corte, pues por lo general vamos a pensar inmediatamente en que es de vértices. Entonces cuando es de aristas sí hay que especificar forzosamente. Si no especificamos es de vértices, por lo tanto hay que especificar si es de aristas, un conjunto de corte de aristas o simplemente corte de aristas. Es un conjunto A' subconjunto de el conjunto de aristas de G, tal que A' es el conjunto de conexiones entre S y S complemento, donde S es un subconjunto del conjunto de vértices de G que no es vacío y que no es el total, es un subconjunto propio a lo que le llamamos. Entonces, pues el chiste es que S y S complemento sean ambos subconjuntos no vacíos del conjunto de vértices. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es separar al conjunto de vértices de la gráfica G en 2 conjuntos, uno S y pues su complemento, y todo el conjunto de conexiones entre estos dos, ese va a ser nuestro corte de aristas. Entonces son todas las aristas que unen a 2 como islitas de G. Por supuesto, A' es llamada K corte de aristas, si es corte de aristas y además tiene exactamente K elementos. Y pues una observación es que si A es corte de aristas, si A' es corte de aristas, entonces G menos A' es disconexa. Y eso pues obviamente porque si nosotros quitamos A' ya no hay forma de pasar de los vértices de S a los vértices de S complemento y viceversa. Todos los caminos que pasaran de S a S complemento quedaron pues cortados. Y uno se preguntaría ¿por qué no definir directamente a un corte de aristas como un conjunto de aristas que al quitarlo desconecta a G? Y pues la razón es simplemente porque si hay una diferencia, no son equivalentes ambas definiciones. Si nosotros tenemos por ejemplo a esta gráfica y están conectados pues no sé, de esta manera, entonces si nosotros tenemos a este conjunto como S y este como S complemento, obviamente, entonces el conjunto de corte de aristas sería este conjunto de aquí, estas 3. Sin embargo, si nosotros quitamos a esas 3 aristas y también quitamos a esta, por ejemplo, entonces eso pues sí cumple
digamos que a este le llamo A1, A2, A3 y a este le voy a poner B. Entonces si nosotros definimos a A' como A1, A2, A3 y B, pues obviamente sí va a cumplir que G menos A' es disconexa, porque pues lo que nos va a quedar es este triangulito y aquí nos va a quedar este caminito. Pero en realidad basta que nosotros quitemos solamente a las aristas de A', pero sin quitar a B. Nosotros podemos quitar solamente a A1, A2 y A3 y ya tenemos que nuestra gráfica se desconectó. Así que realmente no es necesario llegar a tales longitudes de decir que pues nuestro conjunto de corte contiene hasta B. Incluso podríamos decir que B no forma parte del corte realmente, está como agregado. Entonces pues algunos autores lo definirán de esta manera, otros autores lo definirán de la manera que pusimos nosotros nuestra definición, pero esta es la definición que está en el libro que nosotros estamos siguiendo, que es el de Bondi y Morty. Y me parece que tiene bastante sentido. Entonces pues esa sería la diferencia básicamente, aunque en realidad no es mucha diferencia. Y bueno, igual que antes, nosotros vamos a establecer este parámetro que se va a llamar kappa', que pues si hay ambigüedad nosotros podemos poner kappa' sub g o podemos poner kappa' de g, y va a ser nuevamente el mínimo de los números naturales de las Ks, tal que existe A' conjunto de K corte de aristas. Y pues a diferencia del caso con los vértices, nosotros siempre podemos encontrar un conjunto de corte de aristas. De hecho, una forma muy sencilla es que nosotros tomemos S igual al conjunto que solamente tiene un vértice. Bueno, si es que G no es trivial. De hecho, ahora que lo pienso, esto va a ser cierto solamente si G no es trivial. Esta es definición si G no es trivial. Y si G es trivial, digamos kappa' de la gráfica trivial, que es K1, o bueno, más aún, de hecho, déjenme poner, ¿cómo decirlo? Que G no sea supratrivial, porque puede ser trivial y tener lazos. Pues sí, nueva definición que se me acaba de ocurrir ahorita, supratrivial. Entonces, supratrivial quiere decir que solo tiene un vértice. A lo mejor eso sería más fácil de decir, pero bueno, si G solamente tiene un vértice, entonces kappa' de G lo vamos a definir como que es igual a 0. Entonces pues ahí está, las gráficas triviales no nos laten mucho, pero si no es trivial, entonces nosotros podemos hacer AS igual a el conjunto que solo tiene un vértice. Entonces pues ese complemento no va a ser vacío, porque como nuestra gráfica tiene más de un vértice, entonces pues eso va a pasar. Entonces el conjunto S, ese complemento va a tener la cantidad de elementos que va a tener, va a ser igual a el grado de B, pero quitando a los vértices, quitando a los lazos, de hecho. Entonces voy a poner menor o igual que el grado de B. Entonces pues nosotros ya vamos a tener que nosotros siempre podemos encontrar a un conjunto de corte de aristas que es menor o igual que el grado de cualquier vértice que nosotros escojamos. Y pues lo único que estamos haciendo es quitarle a todas las aristas a este pobre vértice y aislándolo del resto. Entonces ese es el conjunto de corte en el que nosotros aislamos a un vértice de todos los demás. Y bueno, igual que antes, vamos a decir que G es o más bien G es K conexa por aristas. O de hecho, un nombre más común que se usa para esto es K arista conexa. Si solamente si K es menor o igual que kappa' de G. Entonces, pues eso quiere decir que si quitamos a menos de K aristas, entonces no desconectamos a G. Entonces, por decir algunos ejemplos, K' de G es igual a 0, si solamente si G es disconexa, de nuevo. Y pues nuestro S lo tomamos como una de las componentes de conexidad. Ese complemento es pues todo lo demás. Y entonces eso va a ser un par de conjuntos que no tienen conexiones entre ellos. O NG es igual a 1. O sea, es supratrivial. En ese caso también es igual a 0. Entonces pues de nuevo las gráficas triviales no nos gustan demasiado. K' de G es igual a 1, por ejemplo, si G tiene una arista de corte. Bueno, si es conexa y tiene una arista de corte. Y pues obviamente va a ser 2 conexa, o bueno, 2 arista conexa si no tiene aristas de corte. Si es conexa y no tiene aristas de corte. De hecho, este es un sí solo sí nuevamente. Porque 2 conexa no quiere decir que no tenga una conexidad mayor, solo tiene que
Solo quiere decir que por lo menos tiene conectividad mayor o igual que 2. O sea, con quitar una arista no la desconectamos. Entonces es conexa y no tiene aristas de corte. Bueno, entonces veamos rápidamente un teorema. Que este teorema nos va a establecer una cota superior para kappa prima. Y además nos va a establecer una relación entre kappa y kappa prima. Y lo que dice el teorema es así. Kappa de G siempre es menor o igual que kappa prima de G. Y kappa prima de G siempre es menor o igual que delta de G. ¿Ustedes recuerdan a delta minúscula? Delta minúscula es el grado mínimo. En caso de que no lo recordaran, no lo hemos usado desde que lo definimos. Entonces es de todos los grados de todos los vértices de G el que tiene el menor grado, el grado que es menor de todos. Vamos a ver la prueba. O tal vez debería decir demostración. No sé, alguien una vez me dijo que un profesor de él le había dicho que no se le hacía que prueba fuera la palabra correcta. Yo pienso que sí, pero demostración me parece que es menos debatible. Bueno, la primera parte de hecho ya la vimos. A ver, vamos a probar primero que kappa prima es menor o igual que delta. Siempre existe un vértice tal que su grado es delta. Por supuesto es el grado mínimo, pero es un grado que sí se alcanza. Por lo tanto, ese grado mínimo, pues existe un vértice que toma ese grado mínimo. Entonces, pues ya está. Nosotros tenemos entonces que si tomamos a S igual al conjunto que solamente tiene a ese vértice, entonces el conjunto de conexiones entre S y ese complemento va a ser menor o igual que el grado de B, que es pues justo ese delta. Entonces nosotros vamos a tener a un conjunto de aristas de corte que es menor o igual que delta. Y como kappa prima es la menor cardinalidad de todos los conjuntos de corte, entonces nosotros vamos a tener que kappa prima de G es menor o igual que delta. Porque encontramos un conjunto de corte que de hecho es menor o igual, o de corte por aristas que es menor o igual que delta, que tiene... déjeme poner de hecho cardinalidad aquí, porque estamos hablando aquí de cardinalidades. Encontramos un corte de aristas que tiene cardinalidad menor o igual que delta, por lo tanto la conectividad por aristas es menor o igual que delta. Entonces esa parte está sencilla. De hecho, esta prueba solamente funciona si G es una gráfica que tiene más de un vértice, si G no es supratrivial. Si G es supratrivial, entonces esto es igual a 0, esto es igual a 0 y esto puede que sea mayor que 0, dependiendo de si tiene lazos o no. Entonces el caso en el que G es supratrivial, pues es trivial. Entonces me lo estoy saltando. Ahora, la prueba para kappa menor o igual que kappa prima es un poquito más complicado, pero la vamos a hacer por inducción. Por inducción sobre pues kappa prima. Y de hecho voy a poner kappa prima igual a K para tener un parámetro pues más fácil. Nuevamente nuestra base es si K es igual a 0, es decir, si no tenemos aristas. Y pues si K es igual a 0, entonces nosotros tenemos que G o bien es desconexa o es trivial. Porque si G tiene más de un vértice, entonces si no hay aristas es desconexa automáticamente, no conectamos a ningún vértice, entonces está desconectada. O si es trivial, pues sí es conexa aunque no tenga aristas, pero en ambos casos nosotros tenemos que kappa es igual a kappa prima igual a 0. Nosotros establecimos que si la gráfica es desconexa o trivial, entonces pues ambos son iguales a 0 y en particular nosotros tenemos que kappa es menor o igual que kappa prima, aunque en este caso se dé la igualdad. Entonces el caso base queda aprobado. Supongamos entonces que K es mayor o igual que 0 y pues nuestra hipótesis de inducción va a ser que si kappa prima de G es igual a K, entonces kappa de G es menor o igual que kappa prima y nosotros queremos probar que esto es cierto también si nosotros tenemos para kappa prima de G igual a K más 1. Entonces nosotros tenemos que esto es cierto para K y queremos probar que también es cierto para K más 1. Entonces por eso estoy usando a la kappa para poder aquí dejarlo tal cual y hacer la inducción digamos sobre la K. Aquí puse kappa K mayor o igual que 0, pero debería decir K mayor que 0. Ok, entonces supongamos que A' es un kappa prima de G corte de aristas.
Y bueno, nosotros estamos suponiendo que K' de G es igual a K más 1. Entonces, nosotros tenemos que K' de G es el mínimo conjunto de corte de aristas que nosotros podemos obtener, pero pues en particular se alcanza. Entonces, existe un conjunto de corte de aristas cuya cardinalidad es K' de G. Se tiene que alcanzar ese mínimo. Entonces, vamos a suponer que G no es disconexa. Porque, de nuevo, si G es disconexa, entonces nosotros regresamos al caso en el que todo es igual a 0 y se da el menor o igual de manera trivial. Entonces, si G no es disconexa, entonces pues K', bueno, de hecho G no puede ser disconexa porque estamos suponiendo que K' es mayor que 1. Entonces, o bueno, que K es mayor que 1. De hecho aquí sí era mayor o igual. Nosotros estamos suponiendo que K es mayor o igual que 1, entonces no puede ser disconexa. Ahora que lo pienso, entonces eso significa que esto tiene por lo menos un vértice, por lo tanto, nosotros podemos tomar tiene por lo menos una arista, entonces nosotros podemos tomar a una arista A de A' y considerar a G menos A. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con G menos A? A G menos A le voy a poner H, lo voy a definir a H como G menos A. Pues lo que nosotros vamos a tener en G menos A es que A' menos A va a ser corte de H, corte de aristas. Porque pues como H ya no tiene a A, entonces cuando nosotros quitamos a el resto de las aristas, ya no es necesario quitar a A, cortamos a H. Eso quiere decir que K' de H es K' de G menos 1. De hecho, en principio nosotros tenemos que esto es un menor o igual, pero no es muy difícil probar que en realidad se da la igualdad. Ustedes si quieren pueden hacerlo como ejercicio, pero nosotros tenemos que K' de H es igual a K' de G menos 1, lo que significa que esto es igual a K, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos utilizar nuestra hipótesis de inducción. Como K' de H es igual a K, entonces por hipótesis de inducción, K de H es menor o igual que K' de H. Y nosotros podemos tomar a un conjunto B', subconjunto de los vértices de H, que en realidad los vértices de H es lo mismo que los vértices de G, porque solamente quitamos una arista para tener a H, nosotros no quitamos a ningún vértice. Entonces queremos que B' sea un K' de G corte de H, perdón, un K' H corte de H, o sea, un conjunto mínimo de vértices que si nosotros lo quitamos, H ya es disconexa. Entonces, a ver, nosotros tenemos algunos casos. En primer lugar, si G menos B' ya es disconexa, entonces pues eso significa que la capa, de hecho aquí es un capa corte, no un capa prima, perdón, si estamos hablando aquí de los vértices, no de las aristas. Si esto ya es disconexa, entonces eso querría decir que K de G es menor o igual que K' de H, la cual es menor o igual, que K de H, ¿verdad? Porque eso significa que nosotros tenemos un conjunto de corte de G que tiene cardinalidad K de H. Por lo tanto, el mínimo conjunto de corte de G tiene cardinalidad menor o igual que ese conjunto o que esa cardinalidad. Entonces, esto tenemos por hipótesis de inducción, esto es menor o igual que K' de H, que es igual a K, lo cual es estrictamente menor que K más 1, que es igual a K' de G, ¿verdad? Por hipótesis K' de G es K más 1. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que se da la desigualdad estricta. Y pues ya queda probado por lo menos que se da, en particular sea el menor o igual, entonces ya queda probado. El caso número 2 es el que es un poco más complicado. ¿Qué pasa si G menos B' no es disconexa aún? En este caso, bueno, a ver, ¿cómo se ve el dibujo? El dibujo se ve una cosa más o menos así. Digamos que nosotros tenemos a nuestra gráfica así, como sea que fuera. Nosotros tenemos algunas conexiones por ahí. Y digamos que este es nuestro conjunto A', que es el conjunto de corte, y por aquí nosotros tenemos a la arista A. Entonces nosotros tenemos algún cierto conjunto de vértices por ahí que cuando nosotros los quitamos, nosotros tenemos que H ya se desconecta,
¿verdad? Nosotros estamos pidiendo que este conjunto sea un corte de H. Entonces nosotros tenemos que eso ya se desconecta, pero esta no es desconexa, lo que significa que cuando nosotros quitamos a A y quitamos ese conjunto, sí se desconecta la gráfica, pero si nosotros no quitamos a A, entonces no se desconecta la gráfica. Pero eso quiere decir que entonces nosotros tenemos a un conjunto que queda como una cosa así. Nosotros tenemos que G menos B' sería un conjunto que está tendiendo simplemente de A'. De alguna manera, A' es la única que está haciendo que nuestro conjunto siga unido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que A, perdón, no sé por qué puse A', quise decir A, nosotros tenemos que A es arista de corte. Y pues esto se debe a que si nosotros hiciéramos G menos B' menos A, bueno, arista de corte de, déjenme especificar muy bien, arista de corte de G menos B'. Si nosotros hacemos G menos B' menos A, esto sería lo mismo que G menos A menos B', o sea, esto sería H menos B', que sí es desconexa. Es desconexa por definición de B', que nosotros definimos a B' como un corte de H. Entonces, eso ya nos dice que de esta gráfica, si nosotros quitamos a A, ya se vuelve desconexa, y esa es justo la definición de que A sea una arista de corte. Entonces, a ver, sigamos de este lado. A ver, vamos a tener dos subcasos. Digamos, el caso 2.1, que ese caso va a decir qué pasa si G, o bueno, más bien si G menos B' solo tiene dos vértices. Si G menos B' solo tiene dos vértices, eso querría decir que esos dos vértices son los incidentes en A, porque A, como establecimos, es una arista de este conjunto, y además es una arista que es de corte, por lo tanto es una arista, y además es una arista que es de corte, por lo tanto no puede ser un lazo. Entonces estos dos vértices tienen que ser necesariamente en los que incide A. Bueno, entonces esto querría decir que la cantidad de vértices de G es igual pues a la cantidad de vértices de B' más esos dos vértices que quedaron cuando nosotros quitamos a todos los vértices de B'. Pero esta cantidad es pues capa de H más 2, porque nosotros definimos que este era un capa de H corte, entonces tiene que tener capa de H vértices. Pero entonces nosotros vamos a tener que capa de G es menor o igual que la cantidad de vértices de G menos 1. Ese menor o igual lo hicimos en la observación de por allá, y por esta igualdad que nosotros tenemos aquí, esto es igual a capa de H más 2 menos 1, o sea, esto es capa de H más 1, pero capa de H es menor o igual que capa prima de H por hipótesis de inducción, y capa prima de H es K, entonces esto es K más 1, y K más 1 es capa prima de G. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que capa de G es menor o igual que capa prima de G en este caso. Entonces, este caso queda resuelto. Y el caso 2.2 es qué pasa si G menos B' tiene más de dos vértices. Entonces, aquí es en donde vamos a usar un pequeño lema que va a quedar como ejercicio para ustedes. No es muy difícil de probar, pero en este momento no me quiero detener en ello. Igual déjenme en los comentarios si quieren que haga la prueba en algún momento. Pero el lema lo que dice es lo siguiente: si G tiene una arista de corte, bueno, si G es conexa y tiene una arista de corte, más bien G es conexa, tiene una arista de corte y tiene mayor o igual que 3 vértices, o bueno, de hecho más de 2 vértices para que se acople a lo que estoy escribiendo aquí, entonces G tiene un vértice de corte. Y la idea es que si nosotros tenemos a nuestra gráfica G de esta manera y tiene una arista de corte por aquí, digamos que es esta, cuando nosotros la quitamos, entonces desconectamos a la gráfica. Pues la idea es que si nosotros quitamos a uno de estos vértices a los que es adyacente, entonces va a quedar desconectada la gráfica porque va a haber siempre un vértice
extra, como tenemos más de 2 vértices, va a haber un vértice extra además de estos dos que está conectado a alguno de estos dos porque la gráfica es conexa. Entonces supongamos que nosotros tenemos que este vértice es adyacente a este, entonces cuando nosotros quitemos a este vértice aquí, nosotros vamos a tener que esto se quedó de un lado y lo demás se quedó del otro porque nosotros quitamos a A al haber quitado ese vértice, sigue siendo desconexa, entonces uno de estos 2 vértices va a ser un vértice de corte en caso de que nosotros tengamos más de 2 vértices. Entonces nosotros vamos a usar ese lema. Por el lema, G menos B' tiene un vértice de corte, digamos U en B sub G menos B', por lo tanto B' unión este conjunto U, que le voy a poner B', es corte de G, porque si nosotros quitamos a B' y quitamos a U, entonces ya desconectamos a G, porque U es un vértice de corte de G menos B'. Entonces si quitamos a todos esos vértices, pues ya desconectamos. Entonces, pues capa de G es menor o igual que la cardinalidad de B', que es pues la cardinalidad de B' más 1. Y pues como la cardinalidad de B' es capa H, entonces esto quiere decir que capa de G es menor o igual que capa H más 1. Y pues capa H más 1 es menor o igual que capa prima de H más 1. Capa prima de H es K y K más 1 es capa prima de G. Por lo tanto ya tenemos que capa de G es menor o igual que capa prima de G. Y entonces ya terminamos con el último subcaso, con lo que concluimos nuestra inducción, con lo que concluye la prueba. Entonces pues sí, fue un poco larguita, hay que hacer varios casos, varios subcasos, pero no quería dejar esta prueba sin hacerlo lo más formalmente posible y considerando todas las posibilidades. Y pues este lema nada más quedaría pendiente, pero como les digo, esta es la idea y ustedes pueden escribirlo en casa más formalmente. Yo creo que es un buen ejercicio y es buena idea que ustedes hagan algunas cosas en casa. Entonces, pues ya tenemos eso. Y un corolario muy sencillo de este teorema, es que si G es K conexa, entonces también es K arista conexa. Y pues la prueba es muy sencilla, porque si G es K conexa, por definición eso quiere decir que K es menor o igual que capa de G, pero por el teorema capa de G es menor o igual que capa prima de G, y entonces esto quiere decir que K es menor o igual que capa prima de G, y por definición eso quiere decir que entonces G es K arista conexa. Aquí me faltó un guión, o K conexa por aristas. Y pues una observación que les quiero decir es que la desigualdad de aquí casi nunca se da la igualdad. No es muy común que se dé la igualdad en la desigualdad de este teorema. En esta desigualdad no es común que se dé la igualdad. De hecho, si nosotros escogemos a 3 números K, K' y D de manera que, obviamente números naturales, de manera que K sea menor o igual que K' y K' sea menor o igual que D, siempre existe una gráfica tal que capa de G es K, capa prima de G es K' y delta de G es esa D. O sea, nosotros podemos escoger estos números como queramos y existe una gráfica que las cumple. Entonces, pues no podemos decir mucho más de esa desigualdad, porque nosotros podemos ajustarla como se nos antoje. Es una desigualdad así que tiene la cantidad de libertades justa. Entonces pues eso es interesante, y pues construir el ejemplo de la gráfica que se hace o cómo se hace el ejemplo, pues un poco también ustedes si quieren pónganse a dibujar y a ver qué tanto pueden hacer o decir de esto haciendo esto. Pero sí, bueno pues entonces voy a dejar el capítulo hasta aquí. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de teoría de gráficas y pues todo de matemáticas. En el siguiente capítulo vamos a ver un teorema súper importante que se llama el teorema de Menger, que nos habla de cuándo o una caracterización de cuándo una gráfica es K-conexa. Entonces va a estar muy interesante, es muy útil, es muy bueno que lo conozcan, así que definitivamente suscríbanse para que no se lo pierdan. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.